Mi nombre es Pablo Sebastián Anaya Torres y hoy les voy a mencionar mis conclusiones acerca del laboratorio número 11 del curso de motores a reacción con el tema de unidad de control de combustible o por sus siglas FCU. Antes de explicar el principio de funcionamiento de una unidad de control de combustible, en este caso del motor JT8, pasaré a describir de dónde proviene el combustible. El combustible ingresa por este puerto, el cual es otorgado por la bomba de engranajes de alta presión. Cuando se crea una sobrepresión, se retorna como un bypass, retornando así cuando hay una excesiva presión, retorna a la bomba de engranajes. Seguidamente ingresa por este punto y se dirige a un flujómetro interno que este tiene. En este caso, el flujómetro se va a encargar de medir la cantidad de combustible de acuerdo a las truth lever que el piloto esté accionando. Una vez haya medido el flujómetro, en este caso tiene un computador, el cual también va a censar estos puntos. Tenemos el computador censar el N2, la velocidad de N2, el PLA, el TT2, que es este punto de acá, es un sensor de temperatura. En este caso, tendría que ser de la entrada del la entrada entre la última etapa del compresor con la entrada de la cámara de combustión, que vendría a ser lo mismo, va a censar acá la temperatura del aire, que también contribuye a que el computador pueda medir el flujo de combustible y se genere una buena combustión. Una vez que haga medir el flujómetro a través del computador, finalmente el combustible sale a este punto y se va, en este caso, al intercambiador de calor del combustible y el aceite. Y en este punto ya pasaré a escribir un poco más. Entra el intercambiador de calor, pasa por un TT, por un NGT, por un AGT, el cual va prácticamente ya de ese punto, a partir de ese punto se va a dirigir ya a los nozzles, a las boquillas, a los inyectores, para que se produzca la mezcla de aire y combustible. El FSU tiene como principal función medir el flujo de combustible con el cual va a ingresar a la cámara de combustión para que se produzca la mezcla de aire y combustible prácticamente estequiométricamente bien. En este caso, como ya mencioné anteriormente, este truth lever se encuentra en la cabina de control. El piloto, según la posición a máximo, mínimo o estable, va a mover estas manijas que la full shoot off de acuerdo para permitir más flujo de combustible o menos flujo de combustible. Antes que llegue, en este caso, el combustible va a pasar por un flujómetro y un filtro. El filtro va a filtrar todas aquellas impurezas que pueda afectar a que produzca una mala mezcla dentro de la cámara de combustión. Se retienen acá las partículas, en este caso si se encuentran partículas magnéticas, se hará saber en el filtro o suciedad o entre otras cosas que se puede formar dentro del tanque de combustible, o el combustible mismo puede estar sucio. Pasa el combustible, como ya he descrito, mide el flujo de combustible con el cual va a ingresar a la cámara de combustión, pero antes pasa por dos puntos más. Tenemos el AGT, como lo mencioné, el AGT va a pasar por ese punto. Primero, del AGT va a pasar por un intercambiador de calor entre el combustible y el aceite. Lo que va a hacer en sí el combustible es enfriar el aceite. No el aceite va a enfriar, no el aceite va a enfriar, va a calentar el combustible, sino el combustible va a enfriar el aceite. Esa es su principal función en un intercambiador de calor, el cual va a ingresar a un EGT. De este EGT se va a mandar a las boquillas, en este caso a los nozzles, para que se pueda producir la mezcla de aire y combustible, y la mezcla puede hacer estequiométricamente. En conclusión, el FCU, como ya mencionado anteriormente, sirve para medir el flujo de combustible y que se produzca una buena mezcla de aire y combustible. Ojo que cada vez que realicemos un mantenimiento, un componente del sistema de combustible, siempre debemos hacer con el manual, ya que si no seguimos el manual, queremos improvisar, nos saldrá mal el trabajo y por ende podemos poner en peligro el componente, es decir, podemos malograr el mismo componente o podemos
poner en falla la integridad de la aeronave, ya que el sistema de combustible es la que se va a producir la mezcla en la cámara de combustión y los gases de escape producen el empuje necesario para que el motor pueda operar en su máxima, mínimo o estable o en sus estables operaciones. Bien, eso ha sido toda mi apreciación sobre el laboratorio. Hasta una próxima oportunidad.